Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo de hoy. En esta ocasión te vamos a enseñar a hacer tú misma tierra negra en tu casa, sin necesidad de gastar dinero en el proceso. También la puedes comprar en una tienda, pero ¿para qué si lo puedes hacer en casa? Esta tierra negra te va a servir tanto si tienes plantas de jardín, si tienes plantas de huerta o cultivas macetas. Para todas ellas te va a servir igualmente. Vamos a ver cómo preparar tu propia tierra negra en tu casa, en tu huerta, de una manera muy sencilla, utilizando materiales que podemos conseguir fácilmente. Pero antes de comenzar este vídeo quiero hablarte sobre la tierra negra. La tierra negra es una tierra bastante oscura. Tiene ese color particular que tiene la tierra, pero además tiene un color más oscuro e intenso. Esto se debe a toda esta materia orgánica que contiene. Fijaros la imagen. Esta es la tierra negra. La técnica de usar tierra negra viene desde hace muchísimos años. Los indígenas en el Amazonas ya utilizaban la tierra que estaba al final de las cuencas de los ríos. Ellos retiraban lo que traían los ríos y utilizaban para sus cultivos esa tierra que era muy rica en nutrientes de materia orgánica. Bueno amigos, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte los fantásticos vídeos que tenemos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, aquí tenemos tierra de nuestro jardín o tierra base. Esta es el compost. El compost yo hago en casa compost para... Esta es la tierra negra. El compost está muy bien, pero no tiene tierra. Entonces nos sirve para tirarlo en la tierra y hacer tierra negra. Bueno, como os he dicho, una era la tierra negra y otra era ya el compost. Ahora tenemos tierra base, tierra de jardín. Entonces ahí ya lo que vamos a hacer es ponerle cosas, como estáis viendo en las imágenes, compost que tenemos por casa, o sea, restos de comida, restos de cáscaras, de huevo, cáscaras de huevo, esto es carbón vegetal. Y hojas secas que tengamos por el jardín o restos del huerto. Bueno, lo primero de todo, aquí tengo un cubo que es en el que vamos a hacer nuestra tierra negra. En el fondo vamos a poner una cantidad de hojas secas. Vamos a cubrir todo el fondo con hojas secas. Después de poner esta capa de hojas secas, pondremos una capa de la tierra que hemos sacado de nuestro jardín y que hemos tamizado para quitarle toda la porquería que pudiera tener o piedrillas o lo que sea. Toda esa, es tierra de jardín tamizada. ¿Veis? Toda esa. Entonces vamos a poner primero las hojas y luego una capa de esa tierra. Puesta la capa, seguidamente vamos a poner una capa de desperdicios de la cocina. Pues restos de verduras, de frutas, todo lo que tengamos por ahí nos va a servir. Ahí va todo, Cuando ya tengamos esta capa, volvemos a echar una capa de hojas secas para cubrir bien los desperdicios. Que no se vean, Y encima añadiremos carbón vegetal. Que esté muy desmenuzado, que esté en polvillo, lo más desmenuzado que puedas. Y ahora lo que hacemos es añadir otra capa de tierra base, de esa tierra que hemos cogido del jardín. Y que está tamizada.
Y otra vez restos de cocina, de esos de verduras, de frutas, restos que tenemos por ahí, de todo. Ahora llega el turno de las hojas secas. Volvemos a echar carbón vegetal. Y de nuevo una capa de tierra. Bueno, haremos esta operación hasta ir llegando arriba. Ahora podemos echar, como estáis viendo en las imágenes, pozos de café. Y también en las cáscaras de huevo, que son estupendas. O sea, imaginaros, por ejemplo, que ya hemos llegado al final del cubo y lo que vamos a poner sobre la tierra son los pozos del café bien secos, otra vez restos de comida, y si hemos hecho un zumo de zanahorias, por ejemplo, pues también añadiremos todo eso. Cáscaras de huevo, aplicamos hojas, una capa de tierra, más carbón, bueno, y hasta el final del cubo, hasta que lo tengamos arriba del todo. En principio, como los restos de cocina tienen humedad, no suele ser necesario añadir agua. Pero si ves que está demasiado seco, pues podríamos darle un pequeño riego, para conseguir un poquito de humedad. Pero ojo, que si pones mucha agua, en lugar de conseguir la tierra negra, lo que vamos a conseguir es que se pudra. Y esto es algo que no queremos. Esta tierra negra, que es 100% orgánica, es estupenda para utilizar en las plantas, en nuestra huerta, para usarlas como base para las macetas, etc. Así que ya sabes, en adelante guarda todos los restos de comida que te sobren en la cocina, porque los vas a poder utilizar para hacer la tierra negra. Recuerda siempre colocar una tapa para que no se llene de agua de lluvia y no lo coloques directamente pegado al suelo, ponlo a una altura. Pasadas unas 2 semanas es conveniente revolverlo de abajo hacia arriba y volver a tapar. Recuerda hacer esta operación de continuo. Si tienes más desperdicios, pues puedes seguir colocándolos, ya que según se van pudriendo, los desperdicios del contenido irán disminuyendo. Recuerda siempre colocar hojas secas en la parte de arriba. Pasados unos 4 meses aproximadamente, la tierra negra ya estará hecha y podremos comenzar a utilizarla. Es curioso que aunque se la llame tierra negra, el color final que tenemos es como un color marrón oscuro, yo creo. Bueno, espero que te haya gustado y que te quede clara la diferencia entre preparar tierra negra y hacer compost. Yo te animo a que si en tu jardín tienes un espacio suficiente, hagas las dos cosas. Compost que te servirá de abono para tus plantas, tardará en fermentar como 1 año aproximadamente si pones un bidón grande, y si lo que haces es tierra negra, más o menos tardará 4 meses y ya estará disponible para su uso en un bidón grande. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar hacer esto, tierra negra y compostar. Un saludo y te espero en el próximo vídeo.